¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Seguimos con este tema que lo hablamos el día de ayer, el cáncer de mama, y ahora desde otro punto de vista. Y quiero darle la bienvenida a la doctora Yasmín Hernández Valderas, médico especialista en ginecología oncológica. Que yo creo que esto es muy importante, querida Yas. En tus manos está en muchas ocasiones el diagnóstico. Cuando haces revisiones a tus pacientes, cuando esperemos la gente no nada más vaya cuando tiene alguna cuestión que le es extraña, ¿no? Como alguna bolita o algún bulto en sus senos, sino como una cuestión de diagnósticos oportunos o de prevención. Más que prevención, yo siempre digo, es que el cáncer no lo puedes prevenir. Puedes bajar los factores de riesgo, pero prevenir está complicado en el cáncer de mama, ¿no? Correcto. Entonces, cuéntame un poquito para que la gente esté muy clara de qué deben de sentir, de hacer, cómo debemos de revisarnos. Yo soy una sobreviviente de cáncer de mama, lo he dicho y lo voy a decir siempre, este mes en específico, que de repente siempre dices, ya, eso es para los demás, a mí no. Y yo creo que toda la gente pensamos eso, hasta que a ti sí. Exactamente. Así que, ¿cómo empezamos? Creo que la importancia en general como mujeres es la del autoconocimiento y la autoexploración. Definitivamente vivimos en un mundo de cambios, como bien lo dices, que probablemente nos damos prioridades para otras situaciones y muchas veces dejamos a un lado el tema de la salud. Creo que el tema de la prevención, si más bien nosotros como médicos estamos enfocados en orientarlas a ustedes, tiene que ser ya un tema de autoconocimiento propio y amor propio, porque es una realidad. Si nosotras nos estamos enfrentando sobre todo a un reto, que es un reto del día a día porque nuestro cuerpo va cambiando, y yo como ginecóloga y como ginecóloga oncóloga lo veo, inclusive les he dicho a mis pacientes, yo tuve que hacer ginecología oncológica, a lo mejor hasta para entenderme, bueno, claro, para conocerme y para ver cuál es la forma en la que yo puedo cuidarme a mí para poder cuidar a las demás. Sí. Entonces, este tema de la prevención justo se enfoca en hacer evidente el riesgo de mortalidad que vive la mujer. Sobre todo el enfocarnos en que si la mastografía ha sido el único método en donde nosotras hemos visto que hay una verdadera disminución en el riesgo de mortalidad, nos estamos enfocando en el impacto que tiene, sobre todo en un diagnóstico oportuno para evitar un rezago o una pausa en la vida de una mujer. Es que, a ver, aquí fíjate que lo mencionas, la mastografía, obviamente el tocarnos, la autoexploración, el ir con ustedes para que unas manos expertas nos puedan revisar, hacer un ultrasonido en personas más jóvenes y conocer todos los factores de riesgo, ¿no? Si tienes alguna línea directa, alguien con cáncer de mama, pues tener más precaución. Yo tengo 3 hijas y pues tienen que checarse desde 10 años antes de la edad de aparición cuando yo tuve cáncer de mama. Correcto. Actualmente, y hay algo que denotar, la incidencia en la mujer mexicana, sobre todo para el diagnóstico de la mujer joven menor de 40, son los 35 años. Ándale. Ese es el promedio, ¿no? El promedio sobre todo porque el tema poblacional y el tema sí nos confiere un riesgo a la mujer joven. Pero en general la mujer mexicana, los 53 y los 52 años son cruciales. Entonces, estas técnicas de exploración, autoexploración, yo diría, se tienen que empezar a los 18 años, probablemente nosotras aconsejando como mujeres a nuestras hijas, a los 25 años, si no obligándolas, pero sí llevándolas o acompañándolas a una especialista y para no brincarnos ese tema de los 25 hasta los 40 años, hacer hincapié en que la edad de los 30, 10 años después, sobre todo de este detone de cambios fisiológicos que tiene el cuerpo, pudiera ser solamente, es una medida para que nosotros podamos prevenir algo a tiempo. Ahora, la cuestión de prevención en el tema de las etapas del cáncer, lo que está descrito es que la probabilidad de ser mujer es el riesgo exponencial que todas tenemos. Ahí 99% de los cáncer de mama es en mujeres. También hay hombres que lo padecen. Únicamente en relación a los hombres, el 0.6% de los es mínimo. Aún así, en todas estas variantes genéticas que se ven implicadas, también tenemos que alertarlos a ellos,
porque definitivamente el ser hombre también, bueno, pueden desarrollar otras enfermedades o pudieran tener ciertos indicativos, por ejemplo, los hombres que tienen desarrollo también de las glándulas mamarias, porque per se, hombres y mujeres tenemos glándulas mamarias. Sí. Por eso hay que determinar que, bueno, el cáncer se puede originar en ambos. Aunque es un porcentaje muy bajo. Menos muy del 1%. Bajo, en hombres, que le mando un abrazo enorme a mi Gabo Nogueira, que fue un paciente con cáncer de mama en hombres. Mira, nada más, hasta Mexicali le mandamos un abrazo. Ok. Sí. Son de esos pocos casos, pero que pautan una situación en donde el orden de las revisiones y de la concientización nos debe enfocar también a que los hombres pueden tener ciertos cambios a temprana edad. Sí. Como es crecimiento también anormal de las células mamarias o algún problema inclusive en su desarrollo. Hay síndromes que se llaman síndromes ligados al sexo, al cromosoma X, que esos prácticamente son los que se dirigen más en este tipo de alteraciones en los varones o alteraciones genéticas. Ahora dime una cosa, hablando de las mujeres, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Uno, pues lo que decíamos de alguna... factores hereditarios, ¿no? De madre, hermanas, hijas, algo, que te diga una línea directa. ¿Qué otros? Estilo de vida, lo que es la epigenética, que la gente cree que, es que como no tengo cáncer de mama en la familia, yo no me preocupo. En mi caso, nadie tenía cáncer, nadie. Y lo que menos piensas es que tú vas a tener cáncer. Por supuesto. Entonces, ¿cómo está eso del estilo de vida? En relación al estilo de vida, creo que estamos llevando una tendencia a la occidentalización. Sí. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentación que llevamos, el tipo de situaciones que nos enfocamos más en otros temas y no en el ejercicio probablemente, en ver lo que comemos, en ver lo que tomamos, en ver los productos también que elegimos para nuestra alimentación, tienen ciertas cargas fuertes. Hay teorías de la lipotoxicidad. La mujer mexicana, existe una gran asociación con el tejido graso. Entonces, estos son vertientes, o son vertientes científicas en donde hay una amplia gama de investigación, pero justo relacionada a la obesidad y el cáncer, que aquí en mujeres mexicanas. Escuchen eso, Vamos a una pausa y regresamos con esta información que por favor no deje de escucharla. Vamos a una pausa, volvemos. Platicando con la doctora Yasmín Hernández Valderas, gineco-oncóloga del Hospital Ángeles Universidad. Querida Yas, estábamos hablando de esta relación que hay entre obesidad y cáncer. O sea, la grasa no es ahí inocua. Tiene muchos temas. De hecho, y bioquímicamente, si nosotras nos ponemos a estudiar las hormonas, derivamos de una vía del colesterol que se llama esteroidogénesis. Ándale. En esta vía nosotros podemos identificar, y como ginecólogos lo podemos entender y lo debemos de transmitir hacia ustedes, que todos estos cambios hormonales tienen alguna consecuencia. ¿Han escuchado que las mujeres deportistas, las vigoréxicas inclusive, dejan de menstruar? Sí, pierden la regla. Okay. Entonces, la cantidad de tejido graso que tienen es importante. Es exactamente. Y cuando está de más, pues hay más hay otros efectos proinflamatorios en la circulación sanguínea. Y estos proinflamatorios obviamente van a generar en lo que es el adipocito y las células de diferenciación hacia todos estos temas hormonales de receptores, ya que las mujeres somos receptoras y tenemos en las células ciertos como antenitas que influyen a la captación de los diferentes niveles hormonales que tenemos. Entonces, justo por eso son teorías, pero que están fundamentadas en bases científicas, donde justo la mujer mexicana, por el índice de masa corporal, es un factor de riesgo hasta 30% más de presentar un cáncer. Ahora, sí, en el entendido de la conformación de la glándula mamaria. La glándula mamaria tiene una función, que es la glándula, que es el efecto secretor, y tiene un lugar donde se origina la leche materna, el conducto donde pasa la lactancia y el pezón, pues donde expulsa, ¿no? Sí. Pero en su conformación tiene tejido de sostén conectivo y grasa también. Entonces, en medida de que esto sucede en relación a la detección, ¿no? Que es más probable que se escondan los nódulos sospechosos también en una superficie donde hay un tejido mamario más denso, un tejido graso más amplio. Claro. Y por otro lado, hay lesiones que justo se involucran justo en los conductos o en la densidad del tejido propio de la glándula, y es en donde cuando hay mayor cantidad de
tejido mamario, que lo vemos en las mastografías, en las densidades, ahí es donde se pueden ocultar lesiones. Por eso es importante hacer como esta triada. La mastografía, si tienes la edad adecuada, que ahorita me dices a qué edad es adecuada, claro. El ultrasonido en mamas más densas, y también dentro de la mastografía tienes 2 tipos, ¿no? Que ahorita nos cuentas cómo es el tema. Correcto. Y obviamente que vayamos con ustedes los médicos, hay que revisarnos. Y lo vamos a decir, Jazz, hay doctoras que no tienen este compromiso también de cuidarse y nada más. ¿Por qué? Y lo digo así, porque pensamos, y me pongo en primer lugar, pensamos que a nosotros no nos va a dar, que siempre va a ser a alguien más. Es correcto. Y decías, pero yo no tengo familia, pero me comentabas fuera del aire, el 80% de los nuevos casos no tienen antecedentes familiares, 80%. Se consideran orígenes desconocidos. Sí. Aquí, si nosotros ponemos como una imagen, un pastel y vamos a dividir prácticamente en porcentajes, del 5 al 10% son ligados a la genética, a lo que nos están heredando, que son familias muy peculiares tienen factores hereditarios como lo que pasó origen. Con Angelina Jolie, que Correcto. Su madre tuvo y ella tenía el BCRA mutado y dijo, pues yo no quiero, entonces me quito, hago una mastectomía profiláctica, o sea, de prevención para que no tenga cáncer. Aquí el detalle es que aunque se quiten los senos, y fue una situación, un boom en el 2013, justo en la revista Time, donde todo el mundo después quería hacerse mastectomías reductoras de riesgo a las pacientes que estaban mutadas. Pero el detalle es que... Mutadas es que en sus genes había mutaciones para cáncer de mama. Correcto. Okay. Pero el detalle de esta mutación es que se asocia a la reparación del genoma. Ya. Entonces, sí, aunque te quiten los senos, tus genes siguen mutados. No te pueden quitar la información genética, ni el riesgo o la probabilidad de desarrollar cáncer en otro sitio. Y ginecológico, el ovario, que es receptor a todos estos cambios hormonales, ese es un síndrome hereditario. Okay. Entonces, para una persona mutada hay que considerar muy bien, inclusive el retirar oforectomía bilateral, o sea, quitarle los ovarios, quitar el útero, endometrio, cuello del útero y ovarios, se disminuye ese riesgo. La superficie del peritoneo, que el peritoneo es una capa muy delgada que tenemos adentro, que exactamente. Entonces, no podemos evitar de alguna manera, si en estas mutaciones se puedan desencadenar desencadenar otro tipo de cánceres. Pero bajas el riesgo. Disminuye el riesgo, pero son en situaciones muy selectivas que se les consideran mastectomías reductoras de riesgo. Ok, no es para todas. Ahora, considerando lo del 80% de origen desconocido, tú desafortunadamente te enfrentas ante un diagnóstico de cáncer y el diagnóstico de cáncer, quienes te asesoran, vamos a buscar las mutaciones. Ok. También hay cierto porcentaje y es donde entran. No hay una mutación que se identifique, porque siguen en investigaciones nuevas líneas también para el desarrollo del cáncer. Entonces, probablemente lo que tenemos que hacer es sí asesorarnos. Si tenemos ahora un grupo familiar de cáncer, que sabemos que tenemos cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de páncreas. No, bueno, haz algo, ¿no? Puede ser que no sea hereditario. Puede que sean solamente familiares. Por ejemplo, trasladando esto a los japoneses. Los japoneses tienen gran probabilidad de desarrollar cáncer de estómago por el tipo de alimentación que desean. Se llaman carcinógenos. O sea, prácticamente todo lo que puede destruir la celularidad a la que estamos expuestos todos día a día, con lo que comemos, con lo que no comemos, con el ayuno que hacemos. Con todo el estilo de vida, con el estilo de vida en general. Con lo que respiramos, ¿no? O sea, muchas cosas. Existen muchos factores, se llaman exógenos. Y aquí es donde el campo de la epigenética y es donde la medicina individualizada, todo lo que está alrededor y todo lo que nos puede provocar un daño son como activación e inactivación de focos en nuestra genética, en nuestro genoma, que puede decir, hoy estás protegido, pero mañana no. Sí. Han habido varias vertientes en relación también al cáncer y las tendencias moleculares en base a investigación de resistencia a la insulina, deficiencia de vitamina D, también. Lo que comentábamos de la lipotoxicidad. Y todos estos son factores de riesgo que se pueden activar e inactivar y que solamente ahorita con el auge de la epigenética podemos o se podría
llegar a un tratamiento específico acorde de las necesidades de cada quien. Pero aquí lo importante es, hablamos otra vez del estilo de vida. No es algo para aburrir, no es algo para ay, bueno, ya me lo dijo el doctor, me lo dijo esta doctora, me lo dijo el otro. Es por algo. Voy a una pausa, amigos, y regresamos. Estoy platicando con la doctora Yasmín Hernández Valderas, médico especialista en ginecología oncológica del Hospital Ángeles Universidad, acerca del cáncer de mama. Y lo que comentábamos, Jazz, es que la gente, las mujeres no creen. Y me pasó que puede suceder. Y estamos hablando que 1 de cada 8 mujeres. O sea, la incidencia es altísima. Justo pensando en eso, sobre todo en la incidencia y los casos nuevos, nos estamos enfrentando a un problema de salud pública. Sí. Porque si nosotros, la mujer se enferma de otras patologías, otras enfermedades, pero el 27% aproximadamente es por cáncer de mama. Imagínate nada más. Ahora, en esta incidencia también estamos hablando también de la mortalidad. O sea, ¿qué es lo que está influyendo para que el 8% de estas mujeres sufran de un problema pues letal, ¿no? Sí. En diagnósticos tardíos. El diagnóstico, enfocándonos en la mastografía, se tienen que realizar alrededor de 1,000 mastografías para poder identificar al menos entre 4 a 8 casos de cáncer. De cáncer inicial o el cáncer que podría ser detectado en etapas tempranas. Sí. Hasta los carcinomas, que son los que se conocen en el situ, que son los asintomáticos verdaderamente. Es que no duele. No te da ninguna manifestación, ya hasta que esté el nódulo, ya hasta que hay cambios en la piel, en la coloración, ya que hay hundimientos o ya que hay salida de sangre o cualquier líquido por el pezón. Entonces, es importante reconocer que no todas las mujeres se benefician también de una mastografía. Dependiendo de la calidad del tejido mamario, de la densidad de la mama, es donde el ultrasonido también tiene que tomar una pauta, y hay médicos especialistas también para identificar lesiones menores de 1 centímetro ya por ultrasonido. Entonces, es un error nosotros enfocarnos a que nos hacemos la mastografía y no tener el diagnóstico o saber qué categoría de BRAFs fue la que nos otorgaron. De duda. Para ponerlo en palabras sencillas, hay ciertas categorías y es poco probable, más o menos, muy, ¿no? Les platico que es como un semáforo. Exacto. Es una clasificación en donde nosotras podemos inclusive tener un cero de calificación, y no significa que esté algo normal. Con ese 0 de calificación tenemos hasta un 13% de que se esté ocultando alguna enfermedad. En el seno. Pero es importante, pero si la gente no va, que ese es el tema, Yasmín, no van. ¿Por qué? Por el miedo a la respuesta. Pero es mucho más complicado tener diagnósticos tardíos donde ya el camino es muy diferente. Ahora tenías un caso que querías compartir. Justo enfocándonos en la categorización de los estudios o de lo que nosotros podemos reflejar como un apoyo, ¿no? Para saber qué tan urgente es una intervención de un médico especialista. Entonces, existen casos, sobre todo en donde se les da el diagnóstico de BRAF 3. Okay. El BRAF 3 significa, por probabilidad, tener menos de 2% de probabilidad de cáncer. Okay. Sin embargo, entre este 2% y lo abismal que pueden ser los cambios que puedan hacer en el tejido mamario por las mujeres que tienen tejido mamario muy denso. Al hablar de densidad, quiero que comprendan o que traten de identificar que la mama es muy, a la fotografía de la mastografía es muy blanquecina. Entonces se pierde prácticamente y no van a hacer una valoración con un especialista que las oriente. A lo mejor no necesitaban una mastografía, necesitaban una resonancia magnética o un ultrasonido de mama. O sea, va a depender, y eso es tan importante, por eso acudir con un especialista para que les diga en relación a la densidad de sus mamas cuál es el estudio de sus antecedentes, si tuvieron o no familiares, si son jóvenes o no, mastografía, resonancia magnética, ultrasonido y siempre obviamente la autoexploración. Querida, ya se nos fue el tiempo, ya mira tu primera vez, que no lo dices, no, o sea, bueno. Fue muy rápido. Te felicito, lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Mañana voy a estar dando una plática a todo el Grupo Aeroméxico. Gracias por la oportunidad de hablar de cáncer de mama y poder hacer la diferencia en la gente. Y bueno, las redes sociales, ginecóloga doctora Yasmín Valderas. Quédese con ella también. Muchas gracias, querida Yas. Muchas gracias. Gracias, Hospitales Ángeles. Gracias. Vamos. Gracias, ya Hospitales nos vamos. Ángeles. Adiós, yo soy Ethel Soriano.